Bueno, muy buenas tardes a cada una. Bienvenidas a este segundo encuentro de Ruth y Noemí, de la mano de Graciela Divo, teóloga y biblista. Estamos aquí para escuchar la segunda parte de este relato. Habíamos llegado hasta el capítulo 1, nos habíamos quedado, ¿no, Gra? Sí, En la introducción básicamente fue la habíamos avanzado. presentación, sí, sí. Exacto, se había avanzado un poquito, pero más Graciela había presentado el libro y había dejado la profundización para esta segunda parte. Así que con vos, Gra. Bueno, gracias Gaby, y gracias a todas por estar. Me gustaría que levante la mano así, ¿quién tuvo la otra vez? Como para yo también tener un poco en cuenta qué repito y qué no. Bueno, gracias. Bueno, me siento honrada y desafiada por la presencia de Mercedes, de Carolina, porque seguramente tienen mucho más recorrido que yo en un campo de estudio que no es el más habitual, me dedico más al Nuevo Testamento, así que también sé que si dejo algo inconcluso o no lo sé explicar bien o hay algo que corregir, ustedes vendrán en mi ayuda para que todas sigamos creciendo y aprendiendo. Y pensaba también que más que preguntas, esa segunda parte puede ser un lindo momento de relectura juntas, ¿no? De retomar algunas cosas que propongo, como yo lo veo, como el texto me habla a mí, y que sea realmente una construcción, no tanto yo contestar preguntas. Así que lo dejo también como para que el grupo se sienta libre con eso. Entonces, bueno, ayuda siempre a tener una presentación gráfica. Yo voy a compartir lo que preparé, y ustedes me dicen si aparece. ¿Sí? Bueno, Perfecto. ok. Sí, Graciela. Bueno, yo le había puesto este título que es cómo me provoca a mí esta historia, ¿no? Y cómo la he leído, releído desde algunos estudios críticos y también desde un poco el peregrinar de tantos grupos de mujeres que nos encanta volver una y otra vez a esta historia que dice mucho de nosotras también o de nuestras búsquedas, ¿no? Por eso ponía un poco como dos claves, amistad y lealtad. La lealtad es una categoría muy fuerte que creo que dice mucho de cómo se tramitaban las relaciones interpersonales y sociales en contextos culturales de mucha dificultad, desigualdad, opresión, injusticia. Entonces, esta relación entre estas mujeres que realmente las podemos ver como sobrevivientes, ¿no? De todas las situaciones que les tocó vivir, siguen siendo para nosotras hoy a mí me gusta decir espejo en el sentido de las leemos y nos leen, ¿no? Un poco esta reciprocidad que hacemos en las relecturas bíblicas. Y me pasó, y hoy también cuando revisaba algunas cosas, que vienen a mi memoria las historias de migración de mi propia familia, ¿no? De las dos familias. Y yo les decía la otra vez que creo que aprendí en la búsqueda genealógica de mis orígenes a entender algo del drama que vive la persona, la familia que tiene que emigrar, ¿no? Que a veces he escuchado a alguna teóloga distinguiendo migraciones de ayer y de hoy, que algunas son migraciones voluntarias, y es difícil, ¿no? Pensar que sean solamente voluntarias cuando muchas veces han estado forzadas por el hambre, por la guerra, por por la persecución, ¿no? Y me ayuda a pensar que el que decide moverse se enfrenta a esa pregunta básica de vivir o morir, ¿no? Paralizarse o moverse. Y creo que esta historia tiene mucho de eso en un contexto que, bueno, lo hemos planteado un poquito y lo vamos a recuperar hoy. ¿Qué pasa? ¿Que no se mueve? Dios. Disculpen, pero tengo que buscar mover la barra. Bueno. ¿No lo querés poner como presentación, Gra? Que tal No, vez es estoy más fácil. intentando eso ahora, a ver ahí. Ahí está. Y a ver si ahí corre, porque el problema es que no corría. Bueno, y había tomado yo también como un
encuadre, les comentaba la otra vez, de lo que aprendí también de las búsquedas de grupos de mujeres feministas, más en la línea del feminismo de la diferencia, pero más allá de marcar los acentos diferentes de las luchas que puede haber entre los distintos grupos, me parece que algo que creo yo que nos podemos apropiar todas, ¿no? Y entender que la política de las mujeres es una política de la relación, ¿no? Porque de algún modo está escrito en el cuerpo femenino, sea que actúe o no la maternidad biológica, es la posibilidad de ser con otro, ser un otro, ser ¿no? acogedora de otra vida en cualquiera de los planos reales o simbólicos que lo queramos plantear. Y digo política en ese sentido llano tomo una expresión de Milagros Rivera, Larretas, la política es todo lo que hacemos para resolver los conflictos sin violencia. Y creo que esta historia también nos dice mucho de eso, ¿no? Cómo la política de relación entre estas dos mujeres y otros actores que se van a ir sumando en el camino provocan un cambio que marcó, ¿no? el destino o el rumbo del pueblo de Israel, por lo menos es como entiendo que esta memoria ha funcionado. Entonces decimos una relación que tiene mucho de apoyo y enraizamiento mutuo, ¿no? La una es con la otra, no es una sola individual, ¿no? Haciendo su historia o luchando las vicisitudes que le toca de manera individual, ¿no? Y es un enraizamiento mutuo que no es endógeno, no queda encerrado en esa lógica de la relación, sino que es vida y creatividad para sí mismas y para todo su entorno, ¿no? Como sabemos que esta historia va a desarrollar. Entonces las retomamos a ellas en esta clave y la recordamos, que ahí habíamos llegado, este fragmento, ¿no? del primer capítulo, donde la iniciativa de Ruth hace que gire la historia hacia otro lugar, ¿no? Recordamos que ante la situación de viudez y haber perdido a los hijos, Noemí, en ese contexto ya lo hemos hablado bastante, ¿no? Patriarcal, queda realmente, bueno, desde una mirada muy patriarcal ella siente que ya se acabó, se acabó la posibilidad de vida para ella, ¿no? Que no tiene a quién recurrir ni a dónde ir, y en todo caso volver a su tierra a ver cómo empezar, y liberar a esas nueras jóvenes para que tampoco tienen descendencia, por la muerte de los hijos, para que puedan rehacer su vida. Entonces, en esa encrucijada podemos ir hilando cómo la que marca la historia, la que va marcando el paso de cada momento de la historia es Ruth, ¿no? Ella la podemos ver como impregnada de otra mirada, ¿no? No insistas que te abandone, o sea, no está de acuerdo con esa separación, esa disolución de un vínculo que se ve, se percibe no amoroso, de familia, pero también de amistad, podríamos decir, y hace este giro de pacto, por eso digo lealtad, es una categoría que habla de esa mutua referencia, ¿no? de fidelidad, donde, porque yo iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta expresión, la que vamos a tratar de profundizar, qué podía significar en el contexto, ¿no? sociocultural del momento. Bueno, lo hemos leído varias veces, donde tú mueras moriré, allí seré enterrada, que el Señor me castigue más de lo debido si logras separarme de ti, algo que no sea la muerte. Este credo, ¿no? O sea, el credo ancestral de un pacto, de una relación muy fuerte para que la vida siga adelante. Y es así que con esa decisión reemprenden el camino de regreso a Israel. Habíamos dicho algunos aspectos del contexto sociopolítico en el cual emerge esta historia, ¿no? que por lo menos refiere a la vuelta, ¿no? del exilio babilónico, el desafío de reconstruir la nación, que tiene muchos matices, solamente nombraremos algunos que nos venga bien para esta relectura.
Uno de ellos es qué pasaba con los que volvían a la tierra, ¿no? En la que habían quedado algunos, pequeños, ese resto de Israel, ese resto del pueblo, pero que ahora vienen los nuevos, los que habían sido, ¿no?, deportados, quieren volver a recuperar y a reconstruir. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se restablece ese tejido? ¿En calidad de qué vuelven estas mujeres? ¿Cómo puede volver una mujer de otro país moabita a pretender hacer una historia nueva en pleno proceso de reconstrucción? Y entonces ahí aparecen lo que van a ser dos claves de la construcción de las leyes, ¿no?, para el pueblo. Otra iniciativa de Ruth, ¿no? Lo vemos ahí en el capítulo 2. No vamos a leer todo completo el libro, sino algunas partes. Sería lindo, pero no tenemos tanto tiempo. La iniciativa de Ruth de, conociendo las leyes, de hacer uso del derecho de rebusca, ¿no? Esa posibilidad de ir a espigar a los campos era un derecho consagrado para las viudas, los huérfanos, los pobres y forasteros, en las leyes judías, y que pone en marcha un nuevo momento para esa reconstrucción, ¿no?, en Belén, al regreso. Dijo una vez a Noemí: déjame ir a recoger espigas al campo detrás de alguien que me haga ese favor. Y Noemí le da la bendición y acuerda, ¿no?, con esta decisión. En estos capítulos 2 y 3 vamos a ir viendo cómo la estrategia de estas dos mujeres va haciendo funcionar la historia hasta que entra a jugar el personaje de Boaz. Una vez que Ruth se encuentra, ya ahí abrevio porque además me interesa que podamos hacer el diálogo después, una vez que Ruth hace el proceso de ponerse ahí a espigar con los demás, se encuentra en el campo con Boaz. Ahí en el capítulo 2, si tienen abiertas sus Biblias, podemos leer, o si no, también de la pantalla. Cuando Boaz se entera, ¿no?, de que hay una joven mujer muy trabajadora, que está con sus empleados, le dice: oye bien, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí, quédate junto a mis servidores. Hay ya como una relación, empieza a tramitarse una relación de protección, ¿no?, de acoger el desamparo de esa mujer que no tiene tierra, que está sola, que está viuda. Fíjate en qué terreno cosechan, ve detrás de ellos. Ya di orden a mis servidores para que no te molesten, que pensar, ¿no?, lo que podía ser una mujer joven en medio de los segadores, ¿no?, probablemente mayoría varones, tal vez, que no te molesten, y si tienes sed, ven a beber a los cántaros de agua. Sí, se va perfilando ahí una relación de generosidad por parte de vos que va a facilitar toda esta primera estrategia de acogerse al derecho de rebusca. Y ahí nos vamos a ir deteniendo un poco en esta respuesta de Ruth. Se postró con el rostro en tierra y exclamó: ¿por qué te he caído en gracia para que te fijes en mí si no soy más que una extranjera? Después sería lindo, no sé si ahora para no romper el hilo, ver cómo nuestras Biblias traducen, ¿no?, esa expresión, pero vamos a tratar de ayudarnos un poquito con el vocabulario para entender por qué ella dice: si no soy más que una extranjera. ¿Qué significaba? ¿Qué estatuto tenía una extranjera en Israel para que ella se asombre, ¿no?, de que vos tenga esa condescendencia para con ella? Antes de eso, pasamos a otro aspecto de la estrategia entre mujeres, que es la iniciativa de Noemí. Noemí sabe las leyes, conoce que la ley del levirato es la que podría ampararlas en esa situación, ¿no? Conseguir el pariente más cercano del esposo difunto, en lo posible rico y con posesiones, para poder entrar, ¿no?, en la dinámica de la recuperación de la vida con la tierra, con la descendencia, a través del matrimonio, ¿no? O sea, yo no sé si voy muy rápido, supongo que son temas bastante conocidos, por eso no me detengo demasiado, pero si no después los podemos ampliar. Entonces, en el capítulo 3, fíjense cómo aceleramos bastante la narración, Noemí, la suegra, le dice
yo quisiera conseguirte un lugar seguro donde puedas ser feliz. Porque a todo esto Ruth ha venido contenta de la experiencia del campo, le cuenta que se ha encontrado con este señor, este boss, que la ha tratado muy bien, que la ha ayudado, que la ha protegido, que le ha generado todo un entorno de seguridad, ¿no? Para lo que es una mujer viuda joven. Y ahí entonces aparece esta otra información que sabemos que está en el trasfondo de la historia, y que Boz es el pariente rico más cercano a Elimelech, el marido difunto de Noemí, con el cual ellas pueden hacer una alianza y un nuevo pacto para conseguir, ¿no?, la continuidad de la vida y la sobrevivencia. Levántate, entonces empieza todo este proceso de establecer una estrategia muy concreta para lograr seducir a vos y que se pueda concretar el matrimonio, que es el que va a asegurar esta continuidad, ¿no? Perfúmate, cúbrete con tu manto, baja la era, no dejes que te reconozca antes que termine de comer y beber. Cuando se acueste, fíjate en el lugar donde él esté acostado, entonces ve, destápale los pies y acuéstate allí. Después él mismo te indicará lo que debes hacer. Una cantidad de gestos que a nosotros a lo mejor no nos resultan transparentes en primera instancia, pero que revelan que es toda la gestualidad necesaria para concretar la seducción y provocar, ¿no?, que haya el encuentro sexual necesario, el pacto, digamos, ¿no?, de futuro matrimonio. Y ella, bueno, accede a todo eso. Entonces, está planteado en las dos entrecruzamiento de leyes favorables a la situación en la que ellas se encuentran, ¿no? Entonces volvemos a esa expresión. A mí me gusta mucho trabajar con imágenes, pero a veces hay una pobreza tan grande de imágenes que representen nuevas lecturas, ¿no? Entonces, de todas las que había, me pareció este gesto de Ruth, un poco decir, pero, a ver, ella es consciente de que es una persona marginada, ¿no? Es viuda, no tiene descendencia, no tiene tierra, y ella decidió, en ese pacto que leímos al comienzo, ser forastera, ser ger, es decir, ser una emigrante residente, podríamos traducirlo al lenguaje de hoy. Ahora, después lo vamos a profundizar. Pero le dice, están a punto de concretar, y dice, pero mira que yo soy una noquía, o una noquía, ahí me dirán las expertas en hebreo cómo se pronuncia mejor. Yo soy una noquía. ¿Qué significa? ¿Cuál es la distinción y por qué Ruth parece que se desdijera del pacto que hizo con Noemí? Porque a Noemí le dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, ¿no? Es decir, poder acogerse a este estatuto de ser forastera en Israel tenía algunas condiciones y muchas limitaciones, como vamos a ver. Entonces, ¿quiénes eran los forasteros o los gerim, no? Estos residentes en la tierra de Israel, pero con muchas limitaciones, ¿no? Ellos no forman parte de la institución de las tribus, por eso no participan de toda la dinámica socioeconómica, no pueden acceder de la misma manera que un israelita de nacimiento a toda la estructura cultural, religiosa del pueblo de la Alianza, ¿no? Ellos siguen siendo forasteros. No pertenecen a la estructura jurídica de Israel, no tienen un estatuto jurídico como el israelita, no tienen la protección de su país de origen, no tienen tierra propia ni defensa jurídica, y podían ser maltratados, incluso asesinados, sin que alguien los defienda. Estos son como una caracterización bastante general, pero para que nos resulte un poquito más claro, pienso, Abraham, por ejemplo, fue forastero, por decir, ¿no? Todos los relatos patriarcales de ese nomadismo hasta llegar a la tierra de Canaán, fueron forasteros, ¿no? De región en región hasta poder asentarse. Y el pueblo entero fue forastero en Egipto, ¿no? Ahora vamos a después leer un pasaje. Bueno, este estatuto del forastero, el que no es judío, no es israelita de origen, estas características también aplicables a las viudas y a los huérfanos. O sea, es una situación de vulnerabilidad social, jurídica, económica. Por eso, porque era tal la situación de vulnerabilidad, las leyes más antiguas de Israel eh, preveían en la solidaridad con el extranjero, con el forastero, no quiero confundirme para no confundir, con el forastero como con las viudas, con los huérfanos, porque
legitimado religiosamente, Dios ama al forastero, ¿no? Y hay que amarlo como lo ama Dios. Si no se ama al forastero, no se es un buen creyente, podríamos hacer un poco esa ecuación. Pero la otra categoría es la no criá, que ella dice, mira que yo soy no criá, ¿no? Así como diciendo, ¿en qué te vas a meter vos? ¿Qué dice de sí misma? Entonces, para entender, los no-cri eran los extranjeros legales, que es una categoría bastante distinta a la del forastero, ¿no? Ellos pueden conservar todas las raíces de origen, ¿no? O sea, las estructuras sociales, familiares, sobre todo la religiosidad, cosa que parece que se desdijera de lo que le prometió a Noemí: tu Dios será mi Dios. Para poder entrar en la institución de los forasteros, Ruth tenía que acogerse, ¿no? A formar parte de alguna manera de la comunidad de la Alianza. Pero lo interesante es que ellos, este estatuto de personas, mantienen esta referencia jurídica, o podríamos decir nacional, dicen los autores, podía ser hasta defendidos por sus países de origen. Ahora, no pensemos que en esta época rige un derecho internacional como hoy, por ejemplo, que tampoco es muy efectivo, pero bueno, no es que tienen esa cobertura legal, pero sí es cierto que podían estar dentro de Israel, no perdiendo su identidad, sus raíces culturales y religiosas. Entonces, aquí ya como que es un llamado de atención, ¿no? Esta mujer que va marcando el hilo, ¿no?, de la historia, y que va a forjar un futuro para sí misma, para Noemí, para toda la futura descendencia, no está dispuesta a renunciar a esos rasgos de identidad. Me parece que es una de las luces más fuertes que tiene esta historia, sobre todo para pensarnos también como mujeres hoy. Ahora, toda esta posibilidad que nos habla Ruth con su autopresentación y autodenominación, mira que yo quiero seguir siendo no cría, choca o hace crisis con lo que era la política nacionalista y del rigorismo religioso de estos líderes de la clase sacerdotal que sí, va a liderar todo el proceso de reconstrucción nacional de Israel, que yo creo que se los adelantaba algo la otra vez, es un cierre de fronteras, ¿no? Es una reconstrucción de la identidad, manteniéndonos nosotros, somos judíos, israelitas de origen, puros, a tal punto que yo rescaté solamente este versículo que de alguna manera pinta un poco, podía ayudarnos a pensar el clima social, cuando Esdras propone, hacia el final, hagamos una alianza con nuestro Dios, comprometiéndonos a echar a todas las mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ellas, conforme a tu consejo y al de aquellos que respetan el mandamiento de nuestro Dios, que se cumpla lo que ordena la ley. Yo, aprovechando la Mercedes, voy a traer una teoría que no la he podido explorar, pero yo la he escuchado, la he leído, que parte de lo que subyace debajo de esta orientación legal, que la podemos ver, antes de decir esto, en el capítulo 4, cuando Boaz decide aceptar el casamiento con Ruth, se encuentra con que tiene que dar lugar a los parientes más jóvenes que estarían en esa línea sucesoria, ¿no? Y uno de ellos justamente rechaza ser esposo de esta moabita, y dice textualmente, el pariente, estoy leyendo en el 4:6, dijo entonces: en estas condiciones, si yo para recuperar el derecho a la tierra de Noemí me tengo que casar con una moabita, no puedo rescatar porque podría perjudicar mi herencia. O sea, había un temor grande a que las mujeres extranjeras pudieran ser una amenaza para la propiedad de la tierra y para la identidad de Israel. Esa es una de las razones. Y la otra es que lo que quería preguntar es si no subyace también esta sospecha de que si el exilio fue como el castigo al pecado, ¿no?, de la monarquía corrupta, las esposas cananeas de Salomón nos llevan la culpabilidad que de alguna manera aliviane a la clase dirigente, ¿no? O sea, por culpa de las esposas extranjeras de Salomón, mira lo que nos pasó, no vaya a ser que ahora nos pase lo mismo. No sé si no hay un razonamiento de ese tipo ahí muy solapado, que está jugando en estas tensiones donde estas dos mujeres tienen que hacerse
un camino, ¿no? Entonces, retomando, tenemos las dos leyes, la ley de la rebusca, la ley del levirato, las dos estatutos del forastero y del ger, perdón, del forastero ger o del no cría, la no cría, que así se entiende Ruth. Y esta memoria que no dejó de estar en Israel, que la encontramos en el Éxodo y en otras partes del libro de Deuteronomio, donde fuertemente el mandato es: no oprimirás ni maltratarás al forastero, porque forastero fuiste en Egipto. Entonces uno puede pensar, ¿no?, cómo esta clase sacerdotal se olvidó de esa memoria, ¿no? Y se convierte ahora en un opresor más de sus hermanos, ¿no?, hermanos extranjeros. No explotarás a la viuda y al huérfano, porque si ellos gritan a mí, yo los escucharé. Al punto que ella, con el lenguaje de la maldición: maldito quien defraude en su derecho al forastero, huérfano y viuda, todo el pueblo responda, así sea. O sea, para decir que aún en los momentos más oscuros de los procesos de los pueblos, no es toda oscuridad, sino que muchas veces es no recordar la luz que puede hacer que ese pueblo salga adelante con una propuesta integradora, inclusiva, diríamos, hoy abierta a la diversidad. Entonces, yo no sé si alcanzo a mostrarles o a poner en evidencia cuál era la coyuntura en la cual esta historia, que sabemos que es una novela, ¿no?, que tiene muchos rasgos de novela, que yo no he querido explotarlas porque justamente creo que no nos hace bien a las mujeres hacer sonar los violines del amor romántico: qué lindo, qué linda Ruth, qué bello, qué bueno que vos, mirá, que se enamoran, que se casan, que el hijo, todo eso. O sea, el elemento novelado hace bien porque se contaban oralmente y también tenían que entretener y despertar la atención. Pero en el trasfondo de esta narrativa están todas estas estos desafíos tremendos de la construcción social, ¿no? Y cómo el texto va poniendo en evidencia cómo estas mujeres, y concretamente Ruth, hace girar la historia a un punto probablemente no esperado en el inicio. Entonces, para finalizar y rescatar un poco la figura de vos, porque es un lindo tema también para leerlo en clave de qué masculinidad está proponiendo el texto, ¿no? Vos, por lo que entiendo, es bastante mayor, y él dice: bueno que no te fijaste en un hombre rico, más joven, ¿por qué te has fijado en mí? O sea, nos encontramos con un hombre maduro, parece el perfil de un varón justo, que no solamente queda enamorado y obnubilado por la belleza de Ruth, sino probablemente haya que pensar que en este vos estén representados esos varones, ¿no?, de Israel, que deciden optar por hacer justicia y por ir más allá de las leyes que son restrictivas, agobiantes, opresivas. Y como decimos la otra vez, uno vas a cualquier lugar de la sociedad donde los mestizajes, o sea, el otro día hablaba con una historiadora, un fuerte debate, una hermana de mi congregación: todos somos mestizos, nadie pueda decir que viene de una pureza étnica que haya que reivindicar, y eso está en el trasfondo de muchas de las luchas de hoy también, ¿no? Bueno, no me quiero ir, entonces, del todo. Vos, acepta el desafío de ser el rescatador oficial, cuando incluso es muy, muy honesto, muy correcto, arma todo el consejo en la puerta de la ciudad y le dice al pariente más joven, pero le dice cómo son las cosas, dice que no, y él entonces podemos ver que no se ha retractado cuando Ruth le ha dicho: mira que yo soy no cría, yo quiero seguir siendo fiel a mis tradiciones religiosas y culturales. Quiero hacer una alianza sin dejar de ser yo, no, yo no diría ella, ¿no? Eso es muy, muy moderna, sin dejar de ser quien soy, sin traicionar, ¿no?, a las raíces de donde vengo. Entonces vos no se asusta, no se retracta, sigue adelante con el pacto, y al aceptar, entiendo yo, ser el rescatador oficial, está desafiando la ley, está desafiando esa política nacionalista restrictiva de la dirigencia sacerdotal del momento, ¿no? Entonces, para cerrar y para dejar más lugar a la conversación, evidentemente todo termina bien, se celebra la boda, nace el niño, que se le pone por nombre Obed, que será el padre de Jesé, el padre de David, de quien descenderá el Mesías de Israel. Entonces, este cierre que hace, entiendo yo, el texto,
Creo que nos está diciendo, y acá Carolina nos podrá decir mucho también, la fuerte influencia que ha tenido, vamos a decir, este tipo de mujeres, porque no solamente pensemos en la Ruth de esta historia, ¿no? Estas mujeres que han incidido tan fuerte en la historia de Israel que merecen estar en la genealogía del Mesías, por lo menos para la comunidad de Mateo. Y para cerrar, y para ya aprovechando a las expertas, voy a poner en consideración, no tengo más elementos para defender o no esta teoría que les voy a comentar, pero me parece bastante razonable, y si no es posible pensar que hay en este texto autoría de mujeres. No sé, los autores al sumo dirán, bueno, habrá varones y mujeres, ¿no?, trabajando en esta historia, pero cuando vemos la propuesta de Frebel, que es uno de los que propone pensar que es autoridad de mujeres, da 6 criterios. Ustedes fíjense cómo resuena fuerte en este recorrido rápido que hemos hecho, ¿no? La iniciativa de 2 mujeres, ¿no?, que van a determinar todo lo que la trama de la historia, excepto, dice, esa escena en la puerta de la ciudad, que es una iniciativa de voz, porque eso le corresponde a él, ese trabajo legal de reunir el consejo, le corresponde a él. ¿Se acuerdan que dijimos antes de volverse a Israel, cuando Noemí despide a sus nueras, les propone que vuelvan a la casa de las madres, no como era habitual volver a la casa del padre? ¿A quién le podría interesar mejor decir vayan a sus madres y no vuelvan a sus padres? ¿Quién puede estar detrás de esta intencionalidad, no? Cuando se retrata Belén y el regreso y toda la fiesta por el regreso de Noemí, el nacimiento del niño, hay grupos de mujeres ahí fuertemente protagonistas de todos esos acontecimientos. 2 veces, tanto en boca de un varón vos, como en boca de otra mujer Noemí, se menciona la situación difícil y peligrosa que vivía una viuda joven, como la mayor parte de las mujeres en situación de vulnerabilidad en Israel. O sea, ¿a quién le puede interesar poner en evidencia una historia tan contracultural que desafía la línea dominante del liderazgo sociopolítico religioso del momento? ¿A quién? ¿Quién necesita esta historia? ¿A quién alimenta? ¿A quién beneficia? En la bendición del final del libro, por ejemplo en el 4:12, se dice, sea tu casa como la casa de Pérez, el que Tamar dio a Judá, gracias a la descendencia que Yahvé te conceda por esta joven. Esta referencia directa a la madre Tamar, otra vez, que va a ser otra de las mujeres significativas y referentes en la historia de Israel, que hace un giro totalmente inesperado, ¿no?, que se va por lados alternativos. Y el nombre del padre se mantiene posterior. Esta primacía del rol de las mujeres, ¿no? Y por último, en la bendición ya final, Ruth es introducida en el círculo de las grandes madres de Israel, Raquel y Lía, sin hacer mención a sus esposos. Bueno, creo que hay muchos elementos y toda lo que la narrativa nos ha transmitido para pensar para pensar en círculos de mujeres, pensando su situación, deseando alternativas, viendo cómo podían ellas incidir, y realmente que no nos hace nada mal, y al contrario, mucho bien, en alianza con varones que, como dicen los varones que están trabajando en tema de masculinidad, son sobrevivientes del patriarcado, ¿no? Porque no han sucumbido a las dinámicas de violencia, no las reproducen, no las quieren, y son capaces de generar espacios sociales de vida nueva para unos y otros, ¿no? Este es un tema muy lindo para pensar en las alianzas que necesitamos, no solamente de las mujeres entre nos, sino de las mujeres con los varones, ¿no? Entonces, creo que realmente es una historia muy potente, y que cada vez que la releemos sigue diciéndonos, ¿no?, y provocándonos. De mi parte hasta aquí. Me encantaría ahora que se arme una buena conversación para decir, sí, no, esto no dijiste, bueno, porque es ahí donde también la historia crece, la mantenemos viva y nos alimenta a todas.
No sé si Mercedes y Carolina quieren aportar algo, Caro, cuidando que no vayas a adelantar tu... Claro, solamente mantener el suspenso de tu libro. Claro, claro. No, Hacernos dar ganas de querer leer, comprarlo y leerlo. pero además ella va a hablar en este ciclo sobre las Claro, abuelitas de Jesús, claro. entonces no puede adelantar mucho. Pero no sé si quieren decir algo antes de, para que quede dentro de la grabación y después ahí sí cerramos y dejamos abierto a preguntas y comentarios. Ok. No, me parece muy, muy interesante la perspectiva que nos presenta Graciela, y evidentemente toda esta complicidad entre estas dos mujeres me parece que es lo que eh, ejerce verdaderamente como rescate, ¿no? Así que valoro mucho esta, esta presentación. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias, Caro. Y Mercedes. Gracias, Graciela. Marcaste un montón de cosas muy buenas, muy interesantes. Yo no estoy tan segura cuando vos decís que en el capítulo 2 Ruth dice yo quiero seguir siendo nojriá, extranjera. Yo no estoy segura que esa sea la mejor interpretación de la historia. Ajá. ¿Por qué? Porque en realidad me parece a mí que lo que ella está diciendo es, a ver, vos dijiste muy bien que hay una diferencia entre el término ger, que es la persona, es un término masculino, no tenemos un femenino del ger, es el término de la persona que no está viviendo en su territorio. Puede ser extranjera o puede ser una persona israelita en otra tribu, por ejemplo. Ajá. Entonces, tiene menos derechos o menos protección porque no está en su casa con su tribu, pero tiene más derechos que la persona nojriá. La persona nojriá es la persona extranjera que casi no tiene derechos. Por eso las leyes dicen cuídenlos, porque en realidad las leyes no preveían muchos derechos para ellos. Ahora, pregunta, cuando las leyes dicen cuídenlo, ¿usan ger o no ger? Tendría que fijarme, pero hay de todo. Por ejemplo, en Deuteronomio los que tienen derecho a la rebusca y demás son los ger. Sí. En números habría que mirar en dónde aparece, porque en números, por ejemplo, dice no explotarás al esclavo israelita, pero como diciendo al extranjero no me importa, o sea, el israelita es el que hay que cuidar. Sí. Hay muchas menos leyes de protección al nojrí o la nojriá. Y me parece que lo que Ruth dice en el 2 no es yo quiero seguir siendo, porque ella ha dicho claramente que quiere ser parte de Israel. Sí. A mí me parece que una pregunta muy interesante para la que no hay una respuesta clara es ¿qué pasa con Israel? ¿Cómo acepta o no a Ruth? Una cosa es que Ruth diga yo quiero ser parte de Israel, pero si ustedes se fijan hasta que se casa con Boaz, siempre es Ruth la moabita. Sí, eso entonces, me genera una tensión. Entonces, a ver, no, te sigo escuchando. Sí, entonces me parece que hay una tensión, entonces que lo que Ruth está diciendo es, yo soy totalmente extranjera, y vos a pesar de eso sos generoso conmigo, porque en realidad el nojrí no tiene derecho por ejemplo, a tomar de los cultivos. La que tiene derecho es el ger. Sí, por eso ahora entiendo y a mí me generaba una dificultad. También me apoyé en el artículo de Bernadette Caero, que ella lo sostuvo eso incluso en un curso que dio ahí en ICEDET. Lo que a mí me parecía que tal vez, sin que lo termine de declarar, porque si no sería una contradicción enorme con lo que ha dicho al comienzo, que de alguna manera algo de su identidad de origen ella quiere mantener, aunque es verdad que es una pregunta, y ella está actuando como una guerra, pero todavía se siente enojía.
Entonces ahí, y por algo queda en la memoria de Israel como la moabita, ella siguió manteniendo, eso es lo sabroso que me parecía recuperar de la apertura que propone, ¿no?, la historia. Entonces, en tu percepción, coincido con que es una pregunta y ella no está diciendo yo quiero seguir siendo, ¿no? Porque es una pregunta y ella está extrañada. Pero ¿ves que hay algo en toda la construcción que ella mantiene estos rasgos de identidad ancestral o no? Es difícil decir, porque ella no es vista desde su identidad moabita. Hay un artículo de me parece que es una india, pero no estoy segura, que india de India, ¿no? Sí. Que valora a Orpá, porque Orpá es la que no pierde su identidad extranjera, o autóctona, si queremos. En Noemí lo que vemos es que la apropiación que hace la historia no le deja ningún rasgo propio. Ahora, si ella los mantuvo en lo propio personal, no lo sabemos. Es imposible saberlo, sí, claro. Porque no lo dice. Las mujeres mismas la tratan como extranjera. Noemí al principio dice, vine vacía, cuando está Ruth con ella. Y recién a partir del último capítulo, después que se casa, deja de ser la moabita. Pero son preguntas porque el texto no es claro. No, es claro. para seguir justamente pensando. A lo mejor esa ambigüedad también era necesaria para que deje justamente lugar a estas reflexiones, ¿no? Exacto, yo creo que sí. Yo pensaba si no podría ser interpretada la pregunta de Ruth como una especie de advertencia. ¿Estás seguro que me vas a proteger? Mirá quién soy yo, ¿no? Como una especie de advertencia en el buen sentido. Sí, ¿no? ¿A qué te expones? Algo decía. Claro, y él después confirma. La respuesta de él es confirmando, sí, ya sé quién sos y sé todo lo que vos hiciste, ¿no? Entonces, a mí me sonaría más a eso, ¿no? Como no tanto tan relacionado con la identidad de ella, sino como, mirá que vamos a empezar por un camino bastante pedregoso, ¿no? Podría ser otra lectura a lo mejor. Tal cual. Bueno, siempre al final se va poniendo más jugoso. Y lo bueno de esta novela es que nos deja justamente con muchas preguntas y muchas respuestas para tejer en comunidad y para seguir, ¿no?, avanzando sobre el texto. Bueno, le agradecemos la participación. Sí, le voy a dar la palabra cuando cerremos la grabación. Te agradecemos, Graciela, por estos 2 meses, por esta presentación de Ruth y Noemí, por estar ahora en un diálogo tan franco, tan pastoral desde el inicio. Muchas gracias. Y ya comenzamos, ya que estamos aquí, comenzamos ahí en la participación. Estuvo Mercedes, que nos va a acompañar en el mes de noviembre y diciembre. Sí, ahora después vemos juntas las fechas, así que les pido que no se vayan, así las podemos combinar entre todas las que estamos presentes. Bueno, cerramos esta grabación. Muchísimas gracias, Gra, por todo lo expuesto hasta ahora, por ser parte del ciclo bien fundamentadas. Gracias. Gracias por la invitación, ha sido hermosa la experiencia.